Cuando Emma Chen se despertó a las 2:47 de la madrugada y se dio cuenta de que no podía moverse, su primer pensamiento fue que estaba teniendo un derrame cerebral. Pero entonces lo vio. Parado al pie de su cama, perfectamente inmóvil, había una figura, y se parecía exactamente a ella. Volvamos al principio. Emma era una enfermera de 26 años que vivía en Seattle, Washington. Trabajaba en el turno de día en el Swedish Medical Center y vivía sola en un pequeño apartamento de una habitación en el barrio de Capitol Hill. Era marzo de 2021, y había estado lidiando con el estrés de la pandemia, trabajando largas horas, viendo a demasiadas personas sufrir. El sueño se había vuelto difícil. Se quedaba despierta durante horas, su mente corriendo con pensamientos de pacientes, protocolos y una sensación abrumadora de agotamiento que nunca desaparecía del todo. El primer incidente ocurrió un martes por la noche. Emma había llegado a casa después de un turno particularmente brutal de 12 horas. Comió una cena rápida, se duchó y se derrumbó en la cama alrededor de las 10 de la noche. Se durmió casi de inmediato, algo que rara vez sucedía ya. A las 2:47 de la madrugada, abrió los ojos. La habitación estaba oscura excepto por el tenue resplandor naranja de la farola que se filtraba por sus cortinas. Y no podía moverse, ni un solo músculo. Sus brazos estaban congelados a sus lados. Sus piernas no respondían. Incluso su mandíbula parecía bloqueada en su lugar. Solo sus ojos podían moverse, mirando alrededor con pánico, tratando de entender qué estaba pasando. Parálisis del sueño, susurró una parte racional de su cerebro. Eres enfermera, sabes lo que es esto. Sucede cuando te despiertas antes de que tu cuerpo salga del sueño REM. Estás perfectamente segura. Solo espera. Pasará en unos minutos. Emma trató de calmarse, concentrándose en su respiración, que se sentía superficial y restringida. Y entonces lo sintió. Esa sensación inconfundible de no estar sola, de ser observada. Lentamente, usando solo sus ojos, miró hacia el pie de su cama. Había una sombra allí. No las sombras normales proyectadas por sus muebles o ropa. Esta era diferente, más densa, más sólida, y tenía forma de persona. Una persona parada completamente inmóvil, mirándola de frente. El corazón de Emma comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Trató de gritar, pero su voz no funcionaba. Trató de moverse, de patear, de hacer cualquier cosa, pero su cuerpo permaneció completamente congelado. La sombra no se movió. Solo se quedó allí, observando. Luego, después de lo que pareció una eternidad pero probablemente fueron solo 30 segundos, Emma pudo moverse de nuevo. La parálisis se rompió de una vez. Se incorporó en la cama, jadeando en busca de aire, y extendió la mano hacia su lámpara de noche. La luz inundó la habitación. El pie de su cama estaba vacío. No había nada allí, solo su manta colgando del borde y sus zapatillas en el suelo. Emma se sentó allí durante varios minutos, tratando de estabilizar su respiración. Parálisis del sueño con alucinaciones, se dijo a sí misma. De manual. Le sucede a mucha gente. Estás demasiado cansada y estresada. Eso es todo. Se levantó, bebió agua, verificó que su puerta estuviera cerrada con llave y finalmente volvió a dormir con la lámpara encendida. Por la mañana, casi se convenció de que había sido un sueño extraño. Pero sucedió de nuevo 3 noches después. Misma hora, 2:47 de la madrugada. Misma parálisis. Misma sombra al pie de su cama. Excepto que esta vez, Emma notó algo que no había visto antes. La sombra no era solo una masa oscura sin forma. Tenía definición, altura, proporciones. Y a medida que sus ojos se ajustaban a la oscuridad, se dio cuenta con creciente horror de que la sombra parecía una persona. Una persona de aproximadamente su altura, con su complexión, parada en la postura exacta en la que ella solía pararse, con los hombros ligeramente encorvados y la cabeza inclinada un poco hacia la derecha. La sombra tenía su forma. Esta vez, cuando la parálisis se rompió, Emma no solo encendió la luz. Salió de la cama, encendió todas las luces de su apartamento y pasó el resto de la noche en su sofá con el televisor encendido. Llamó para reportarse enferma al trabajo al día siguiente. Por primera vez en su carrera como enfermera, no podía enfrentar ir a trabajar. Estaba demasiado agotada,
demasiado asustada, demasiado confundida. Emma comenzó a investigar. La parálisis del sueño era bastante común. Las alucinaciones que venían con ella, la sensación de una presencia, incluso las figuras de sombra, todo eso estaba documentado. El cerebro jugando trucos durante la transición entre el sueño y la vigilia. Pero lo que leía no coincidía del todo con lo que ella estaba experimentando. La mayoría de las personas veían figuras de sombra aleatorias, demonios o sentían presión en el pecho. No se veían a sí mismas. No se despertaban exactamente a la misma hora cada noche que sucedía. Y no sentían lo que Emma estaba empezando a sentir. Una sensación difícil de describir pero imposible de ignorar. Se sentía como si algo estuviera tratando de entenderla, estudiarla, aprenderla. Los incidentes se volvieron más frecuentes. Una vez por semana se convirtió en 2 veces por semana, se convirtió en cada 2 noches. Siempre a las 2:47 de la madrugada. Siempre la misma parálisis. Siempre la sombra que se parecía a ella, parada al pie de la cama. Pero estaba cambiando, volviéndose más clara, más definida. Para el 10º incidente, Emma podía distinguir rasgos. La forma de un rostro, aunque sin detalles. El contorno de manos. La forma en que se paraba, que se estaba volviendo cada vez más familiar porque era la forma en que ella se paraba. Emma comenzó a dormir con sus luces encendidas. No ayudó. La sombra aparecía de todos modos, ahora más visible en la habitación iluminada. Intentó dormir a diferentes horas. Acostarse a medianoche, a las 8 de la noche, a las 2 de la madrugada. No importaba. Cada vez que se dormía, se despertaba a las 2:47 de la madrugada, paralizada, con la figura allí. Intentó dormir en su sofá. La siguió. Pasó un fin de semana en la casa de su hermana en Tecoume. El sábado por la noche, a las 2:47 de la madrugada, se despertó paralizada en el cuarto de invitados. La sombra estaba allí, parada en una habitación desconocida, pero aún allí. Su hermana la encontró a la mañana siguiente, agotada y temblando. Emma trató de explicar. Su hermana, siempre práctica, sugirió ver a un médico. Tal vez es un trastorno del sueño. Tal vez necesitas medicamentos. Emma hizo una cita con un especialista en sueño, pero pasarían 3 semanas antes de que pudieran verla. No sabía si podía aguantar 3 semanas. El avance, si se le puede llamar así, llegó un jueves por la noche a finales de abril. Emma había estado lidiando con esto durante casi 6 semanas. Apenas funcionaba. El trabajo estaba sufriendo. Apenas podía concentrarse. Había perdido peso. Ojeras se habían formado permanentemente bajo sus ojos. Se veía atormentada y se sentía atormentada. Esa noche, decidió probar algo diferente. Configuró su teléfono para grabar vídeo mientras dormía. Lo apoyó en su cómoda, mirando hacia la cama, y lo configuró para grabar toda la noche. A las 2:47 de la madrugada, Emma se despertó paralizada como de costumbre. La sombra estaba allí, más cerca que nunca, ahora parada justo al lado de la cama en lugar del pie. Podía verla más claramente que nunca. Llevaba lo que parecía su pijama, el mismo que ella llevaba puesto. Su cabeza estaba girada hacia ella, y aunque todavía no podía distinguir un rostro, sabía que la estaba mirando. Y entonces sucedió algo nuevo. Algo que hacía que todo lo anterior pareciera casi manejable en comparación. La sombra se movió. No mucho, solo una ligera inclinación de la cabeza, la forma en que Emma a menudo inclinaba la cabeza cuando estaba pensando o confundida. Y luego levantó una mano, lentamente, deliberadamente, y extendió la mano hacia ella. Emma trató de gritar pero no pudo. Trató de moverse pero permaneció congelada. La mano de la sombra se acercó más cerca, hasta que estuvo a pulgadas de su cara. Podía sentir el frío irradiando de ella, un frío profundo que penetraba los huesos y que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Y entonces, justo antes de que la tocara, la parálisis se rompió. Emma se lanzó hacia atrás, golpeándose contra su cabecera. Estaba gritando ahora, realmente gritando, lo suficientemente fuerte como para que su vecino le dijera más tarde que casi llamó a la policía. Agarró su teléfono, abrió la grabación, y con manos temblorosas, comenzó a avanzar rápidamente por el metraje. La mayor parte mostraba a Emma durmiendo normalmente. Y luego,
A las 2:46 de la madrugada en el vídeo, algo cambió. El aire en la habitación pareció oscurecerse ligeramente. Y a las 2:47, el cuerpo de Emma se puso rígido en el vídeo. Sus ojos estaban abiertos, mirando fijamente. Y allí, capturada en cámara, aunque borrosa y distorsionada, había una sombra. Una forma oscura parada junto a la cama. La calidad del vídeo era mala, y la forma parecía interferir con la cámara, causando estática y distorsión. Pero estaba allí. Era real. Esto no estaba solo en su cabeza. Emma no durmió por el resto de esa noche ni la siguiente. Se mantuvo despierta, aterrorizada de lo que sucedería si cerraba los ojos. Pero para la tercera noche, el agotamiento ganó. Se durmió en su silla, con el teléfono todavía apretado en su mano, y se despertó a las 2:47 de la madrugada, paralizada de nuevo. Pero esta vez, la sombra no estaba junto a la cama. Estaba sentada en la silla al otro lado de la habitación. Sentada como Emma se sentaba, con una pierna cruzada sobre la otra y las manos cruzadas en su regazo. Y estaba más cerca de tener un rostro. Casi podía distinguir ojos, una nariz, una boca. Se estaba convirtiendo en ella. O tal vez siempre había sido ella. Y Emma solo ahora podía verla claramente. Emma finalmente pudo ver al especialista en sueño. Trajo el vídeo. Describió todo. El médico fue amable pero clínico. Parálisis del sueño severa con alucinaciones hipnagógicas recurrentes, probablemente provocadas por estrés extremo y privación del sueño. El vídeo mostraba alguna sombra, admitió, pero probablemente era solo un truco de la poca luz y la mala calidad de la cámara. Estas cosas pueden parecer muy reales, dijo. El cerebro es increíblemente poderoso. Recetó medicamentos y recomendó terapia. Emma tomó la receta pero no la surtió. En el fondo, sabía que los medicamentos no ayudarían. Esto no era una condición médica. Esto era algo más. La noche en que todo cambió fue a principios de mayo. Emma había estado experimentando esto durante casi 2 meses. Había perdido 7 kilos. Apenas comía. Apenas funcionaba. Había tomado licencia del trabajo. Esa noche, se durmió con todas las luces de su apartamento encendidas, todas las ventanas y puertas cerradas con llave, y su teléfono grabando de nuevo. Cuando se despertó a las 2:47 de la madrugada, paralizada como siempre, la sombra estaba allí, pero ahora estaba parada justo sobre ella, mirando hacia abajo, y por primera vez, Emma podía ver su rostro claramente. Era su rostro, no exactamente, pero lo suficientemente cerca como para ser inconfundible, como mirarse en un espejo ligeramente distorsionado. Mismos ojos, misma nariz, misma boca, pero la expresión estaba mal, vacía, en blanco, como una máscara de su rostro sin nada detrás. Y luego sonrió, una sonrisa lenta y deliberada que no alcanzaba los ojos, y se inclinó más cerca, lo suficientemente cerca como para que Emma pudiera sentir ese frío terrible irradiando de ella. Y susurró, aunque ella lo escuchó no con sus oídos sino dentro de su cabeza, una voz que era su voz pero mal, distorsionada, superpuesta con algo más debajo. Dijo una palabra. Pronto, la parálisis se rompió. Emma salió de la cama de un salto, agarró sus llaves y corrió. Dejó su apartamento a las 3 de la madrugada en pijama y no se detuvo hasta estar en su auto, conduciendo. Condujo hasta la casa de su hermana y durmió en el sofá allí. A las 2:47 de la madrugada, se despertó. Pero esta vez, no había parálisis. No había sombra. La habitación era normal. Tranquila. Vacía. Emma se quedó en la casa de su hermana durante una semana. Cada noche, durmió normalmente. No había sombra. No había parálisis. No había despertares a las 2:47 de la madrugada. Parecía haber terminado. Después de una semana, con cautela, regresó a su apartamento durante el día. Necesitaba ropa, necesitaba lidiar con su licencia del trabajo. El apartamento se veía normal. Se sentía normal. Hizo una maleta, planeando quedarse en casa de su hermana un poco más. Pero mientras se iba, echó un vistazo a su cama. Y se congeló. Había una hendidura en la cama. En su lado, donde ella dormía. La forma de un cuerpo, como si alguien hubiera estado acostado allí. Pero el apartamento había estado cerrado con llave.
Nadie había entrado. Emma retrocedió de la habitación, salió del apartamento y nunca regresó. Rompió su contrato de arrendamiento, pidió a amigos que empacaran sus cosas y se mudó con su hermana permanentemente. Se cambió a un nuevo apartamento meses después, en un barrio diferente. Cambió de trabajo, cambió su horario, cambió todo lo que se le ocurrió cambiar. Y por un tiempo, funcionó. Durante 3 meses, Emma durmió normalmente. No había sombra, no había parálisis. Comenzó a creer que había terminado. Que fuera lo que fuera, estaba vinculado a ese apartamento, y ella había escapado. Pero en agosto, un martes cualquiera por la noche, Emma se durmió en su nuevo apartamento. Y a las 2:47 de la madrugada, se despertó. Podía moverse, lo cual era diferente. Pero cuando abrió los ojos y miró hacia la puerta de su habitación, su sangre se heló. Parada en el umbral, silueteada contra la luz del pasillo, estaba la figura, más sólida que nunca, más definida, y llevando su ropa, la misma camisa y pantalones que había usado ese día. Inclinó la cabeza de esa manera familiar, y luego se alejó, por el pasillo, hacia su sala de estar. Emma no ha dormido bien desde entonces. Se queda con amigos, cambia de ubicación, nunca pasa más de 2 noches en el mismo lugar. A veces pasan meses sin nada, a veces semanas, pero siempre vuelve, siempre a las 2:47 de la madrugada, siempre pareciéndose más a ella. No sabe qué quiere, no sabe qué sucede si finalmente se convierte en ella por completo, y está aterrorizada de descubrirlo. Esta es la experiencia real de Emma Chen, y en algún lugar esta noche, a las 2:47 de la madrugada, se despertará, y estará allí, esperando.